Hola, soy la Maca y hoy vamos a modelar este caballito en fondant sobre sus cuatro patitas. Comencemos. Hola a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a hacer un caballito en fondant en cuatro patitas. Acá tengo 4 trozos de fondant del mismo color, de 3,5 gramos cada uno. Y a cada uno le vamos a agregar un poco de CMC y los vamos a estirar hasta alcanzar un largo de un poquito más de 2 centímetros. La parte de abajo vamos a hacer este movimiento para poder aplanarlo y la idea es que nos quede así, y vamos a repetir lo mismo con los otros 3. Y ahora vamos a tomar 4 moldadientes, ya que va a ser una figura pequeña, y los vamos a atravesar. La idea es que nos quede así. Que queden todos a la misma altura. Y los puse sobre una base de Plumavit. La idea es que el moldadiente sobresalga no más de 1 centímetro. Ahora para el torso vamos a tomar 35 gramos de fondant. Le vamos a agregar un poco de CMC. Vamos a amasar bien y haremos una pelotita. Recuerden que si el fondant empieza a pegarse en las manos, agregamos un poco de manteca vegetal. Ahora vamos a hacer este movimiento para que nos quede así, y en la parte de acá la vamos a llevar un poquito hacia arriba. Porque de aquí vamos a sacar el cuello de nuestro caballito. La idea es que nos quede así. Y esto lo vamos a pegar a las patitas. Vamos a aplicar pegamento comestible. Y con harto cuidado la vamos a poner bien centrada. Lo llevamos bien hacia abajo para que quede bien pegado con las patitas. Para la cabeza vamos a insertar con mucho cuidado un moldadiente que llegue hasta más o menos la patita. O bien pueden usar el mismo moldadientes que habían usado para esta pierna y que sobresalga también. Ahora vamos a hacer la cabeza. Vamos a tomar 21 gramos de fondant. Vamos a agregar también CMC y vamos a amasar bien. Acá tenemos la pelotita y vamos a hacer la carita de esta forma. Ahora vamos a hacer la parte de la boquita. Acá tengo 1,5 gramos de fondant que es blanco mezclado con un poquito de café, y vamos a darle esta forma para luego ponerlo acá. Lo vamos a alargar así un poquito. Va a quedar de ancho, tiene un poquito más de 2 centímetros y de largo 3 centímetros. Vamos a aplicar pegamento comestible y lo vamos a pegar a esta altura. Pegamos bien. Y ahora vamos a hacer la carita. Primero hacemos los ojitos. Y también podemos hacer una boquita. Y si tienen esas herramientas tipo cucharita, podemos hacer también una boquita. Así.
Ahora con un fondant, con un pedacito de fondant negro, 2 pedacitos, vamos a hacer los ojos. Van a ser 2 pelotitas bien pequeñas. Del mismo tamaño. Vamos a aplicar pegamento comestible. Y las vamos a pegar. La alargamos un poco y con mucho cuidado la pegamos. Y por último le vamos a hacer los orificios de la nariz. Y ahora, cuando esto ya esté seco y firme, vamos a poner la cabecita. Lo ideal es que lo dejen secar algunas horas, idealmente un día. Y esto lo vamos a poner así. O pueden ponerlo que quede la cabecita más hacia abajo. Y ahora vamos a hacer las orejitas. Van a ser 0,5 gramos de fondant, 2 pelotitas. Afinamos de un lado y con ayuda de este tipo de pincel de goma vamos a marcar, y esto después lo vamos a pegar. Aplicamos pegamento comestible y lo pegamos de esta forma. Nos queda así. Y hacemos el otro. Y ahora vamos a hacer el pelito. Acá tengo 1 gramo de fondant café. Afinamos de un lado y vamos a marcar el pelito, y esto lo vamos a poner en la cabecita. Vamos a aplicar pegamento comestible. Y le damos un poquito de movimiento. Miren qué bonito. Y ahora vamos a hacer la parte de atrás. Vamos a tomar 2 gramos de fondant. Lo vamos a alargar. Vamos a aplastar un poquitito. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el mechón anterior. Y esto lo vamos a pegar por aquí. Le voy a cortar un poquitito acá. Aplicamos pegamento comestible y lo pegamos en esta parte. Y en la unión vamos a hacer estas marquitas acá y también por aquí. Para la cola acá tengo 2,5 gramos de fondant. La voy a alargar de esta forma. Podemos igualmente marcar los mechoncitos. Así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un moldadiente, lo cortamos a la mitad, lo ponemos a esta altura, aplicamos pegamento comestible, un poquito también en el moldadiente, y lo vamos a poner. Y lo bajamos. Lo bajamos un poquito y levantamos al final la colita. Así nos quedó nuestro caballito en 4 patitas, que me han preguntado harto. Es un diseño súper sencillo, espero que les haya gustado. Pueden agregar, por ejemplo, acá rubor o algún brillito en los ojos, pero a mí me gustó bastante este diseño.
No sé qué les parece a ustedes. Y con esto mismo pueden hacer también una vaquita o un cerdito.